Bueno, muy bien. Arranca Tuni con el primer ejercicio de vectores. Nos dicen, dados los vectores A y B, fíjate que A es 6 menos 6, que acá no figura el gráfico en el par ordenado. 6 en X, menos 6 en Y, tuki, el vectorcito, ¿sí? Y el vector B, que es menos 4 en X y menos 2 en Y, por lo tanto es menos 4 en X, menos 2 en Y, tuki, tuki, trazamos el vector. Bien. Calcule el valor del ángulo formado entre ambos. Bien, cuando nos piden el ángulo formado entre ambos vectores, lo que nos conviene usar es esta formulita. Coseno del ángulo que queremos encontrar es igual al producto escalar entre los vectores, ¿sí? El vector A por el vector B, sobre la norma de A por la norma de B, o el módulo, ¿sí? Es lo mismo norma que módulo. Entonces, yo quiero despejar el angulito, ¿cierto? Tita. Eso es lo que me pide el ejercicio. Por lo tanto, me queda coseno de tita igual a A por B es el producto escalar entre A y B, ¿sí? Es decir, 6 menos 6, que es A, por menos 4 menos 2, que es B. Dividido la norma o el módulo de A, que ¿cómo era la fórmula de norma o módulo de un vector? Era la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ¿sí? Por teorema de Pitágoras. Por la norma de B, o sea, hacemos lo mismo con B. Nos queda la raíz de la primer componente, que es menos 4, al cuadrado más la segunda componente, que es menos 2 al cuadrado. ¿Sí está ahí? Bien. Entonces, ¿cómo hacíamos esta operación? Ahora tenemos que hacer el producto escalar en el numerador, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacíamos el producto escalar entre dos vectores? O sea, esto de aquí. Era muy sencillo. Obviamente, al ser un producto escalar, lo que nos va a devolver es un escalar, que quiere decir un numerito, ¿sí? Y esto funciona así. Nos queda, a ver, coseno de tita igual a. Y ahora haces esto por esto más esto por esto, ¿sí? Ese es el producto escalar. Entonces, 6 por menos 4, 6 por menos 4 me da menos 24. Más, siempre más, y ahora hacemos lo mismo con la componente en Y. Menos 6 por menos 2, que nos da 12 positivo. Sobre, y ahora nos queda, a ver, la raíz de 6 cuadrado, que es 36, más menos 6 cuadrado, que también es 36. O sea, me queda la raíz de ¿qué? De 36 más 36, que eso nos da la raíz de 72, ¿sí? Por la raíz de menos 4 al cuadrado, que da 16, acordate que un negativo elevado a un positivo, a un par, perdón, a un numerito par, siempre da positivo. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16, más menos 2 al cuadrado, que nos da 4 positivo. Por la misma regla, negativo elevado a un par da positivo. Y nos queda la raíz de 16 más 4, que eso es igual a la raíz de 20, ¿sí? Bien, seguimos operando. Ahora, ¿qué tenemos? Coseno de tita, igual a menos 24 más 12, que nos da menos 12, sobre, y esta raíz la podemos unificar, es decir, nos queda la raíz de 72 por 20. No te conviene resolverla porque esto te da un irracional, o sea, equivocación grande para no arrastrar error. Raíz de 72 y poner lo que vale, tipo resolver 8,48, no, porque estás acortando todo lo que sigue y arrastras error, así que déjalo así. Lo unís todo en una misma raíz y listo. Entonces nos queda coseno de tita igual a menos 12 sobre la raíz de 72 por 20, que eso es, ¿cuánto? 72 por 20. 1440. Y listo. Y ahora nos queda despejar tita. ¿Cómo hacíamos? Bueno, como siempre digo, pasamos con la operación contraria. Si acá estamos haciendo coseno de tita, la operación contraria de coseno, para despejar tita, para dejar este tita solito, es arco coseno. Entonces hacemos arco coseno de menos 12 sobre raíz de 1440. Esta es una forma de despejar tita, pasando el coseno para el otro lado con la operación contraria. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora?
Bueno, arco coseno es hacer así, coseno a la -1, que lo conseguimos con Shift en la calculadora y después coseno. Shift, coseno, y entre paréntesis vas a poner -12 dividido raíz de 1440, ¿sí? Hacelo así de una en la calcu. Fíjate que la calculadora tiene que estar no en radianes, tiene que tener una D arriba, si no, cambialo. Entonces haces Shift coseno, ahí ya en la calculadora me apareció coseno a la -1, de -12, hacelo conmigo, dividido, y ahora pone raíz de 1440, a mí me figura así, si no, poner raíz y entre paréntesis 1440, dependiendo de tu calculadora. Y eso me quedó un total, cerrá paréntesis, por supuesto, paréntesis cerramos acá. Y eso me quedó un total de 108,4349, ¿sí? Y en esta materia, en esta cátedra en particular, recordá que siempre redondea 3 cifras significativas, ¿sí? Es decir, contamos 1, 2, 3 y redondeamos. Como el número que le sigue, después de la coma, es 4 y es más chiquitito que 5, entonces no pasa nada, dejamos así el resultado en 108 grados. Obviamente esto va a dar en grados porque no estamos en radianes, se supone que tenemos la calculadora en sexagesimal. Importantísimo eso de redondear a 3 cifras para esta materia. ¿Bien? Bien, y después el punto B, fíjate que nos piden el módulo del vector B por A. El módulo del producto vectorial se ve. ¿Y cómo era el producto vectorial en 2 dimensiones? O sea, me piden hacer B por A. Trucazo. Mirá, te haces esto como un determinante, si viste en álgebra. Si nos piden B por A, primero escribimos a B, o sea, a -4 menos 2. Y después escribimos a A, o sea, a 6 menos 6. ¿Sí? Hasta ahí lo escribimos en ese orden, pues estamos haciendo B por A, no A por B. ¿Sí? Y recordá que esto es un producto vectorial, o sea, nos va a devolver un vector. En cambio, este que hicimos es un producto escalar. ¿Sí? ¿Cómo lo distinguimos? Porque si nos ponen así una cruz es porque es el producto vectorial, no escalar. Y tenemos que hacer esto en R2. Bien, ¿y cómo hacemos ahora? Trucazo. Haces esto por esto menos esto por esto, cruzadito. -4 por -6 nos da 24, menos esto por esto, que nos queda -2 por 6, que me da -12. Ojo los signos, ¿sí? Esto por esto menos esto por esto. Bien, y vos me dirás, bueno, pero ¿esto me da cuánto? Esto me queda 24 más 12 y me da 36, pero ¿no era que el producto vectorial nos daba un vector? Sí, porque en realidad este es el módulo del producto vectorial. El módulo del producto vectorial, que si te fijas es lo que nos pedía el ejercicio. El módulo de este producto vectorial y da 36, redondeando a 3 cifras significativos. Por eso ponen el 0, ¿sí? Para que quede 3, 1, 2 y le agregamos el coma 0. Ojo, si no lo pusiste tampoco te van a poner mal en el parcial, pero nada, detalle no menor. Siempre a 3 cifras significativas que son muy hinchas con eso, ¿sí? Pero bueno, en realidad este es el módulo. ¿Cómo sería el resultado del producto vectorial? O sea, si a mí me hubiesen pedido no el módulo, que da 36, y me hubiesen pedido cuánto daba B por A, ¿qué tenía que hacer? Y bueno, siempre se pone al módulo, que es 36, seguido de la dirección definida por el versor con dirección en Z. O sea, se le agrega este versor. Este es el resultado del producto vectorial entre B y A, ¿sí? Pero el módulo, que es lo que nos pide el ejercicio, es 36. Entonces, ojo, si en el parcial te piden el módulo, le das el módulo, que es el resultado de hacer esto. Pero si te piden cuánto es, en vez de el módulo, sino te piden el vector, le agregas el versor K para darle dirección, que la dirección es en Z. ¿Sí? Bien, y ahí terminamos, amigos. Bueno, vamos acá. Nos dice, dados los vectores A y B, que también están acá graficaditos, dice, escriban a recuadro el módulo del vector A menos B y representa dicho vector en el gráfico. Bueno, acá está representado, ahora vamos a ver cómo, pero es muy sencillo. Primero, A menos B,
es hacer directamente el vector A menos el vector B. Es decir, el vector A, que es 4, 6, si te fijas, menos el vector B, que es menos 3, 4. ¿Sí? Obviamente que así lo escriben con digamos, los dos ceros después de la coma, porque, insisto, a esta cátedra le gusta siempre poner todas 3 cifras significativas. 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, en sí. Entonces, sigamos. Hacemos esto menos esto, ¿no? Porque restar un vector con otro es restar componente a componente. 4 menos 3 para la primera componente. Ojo los signos. Y después, para la segunda, 6 menos 4. Por lo tanto, el resultado final es 4 menos 3, menos y menos me da más. Por lo tanto, me queda 4 más 3, que eso nos da 7. Y 6 menos 4, 2. Bueno, pero ¿qué nos está pidiendo? El módulo. ¿Y cómo dijimos que se calculaba el módulo? La raíz de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Y por qué se hacía así? Por Pitágoras, básicamente. Así que tenemos que el módulo de A menos B, que es lo que nos piden, es raíz de 7 cuadrado más 2 cuadrado. O sea, nos va a quedar 7 cuadrado, que es 49, más 2 cuadrado, que es igual a 4. Entonces nos queda la raíz de 49 más 4, que eso es la raíz de 53. Si haces la raíz de 53 en la calcu te va a dar 7,2801098, etc. Como siempre digo, 3 cifras significativas, arrancando en la primera distinta de 0. Entonces arrancás a contar 1, 2, 3, cortás acá. El número que le sigue es más chiquito que 5, ¿sí? Por lo tanto, como es más chiquito que 5, redondeo así, ¿sí? Y me queda 7,28. Si hubiese sido más grande que 5, me hubiese quedado, ponele, si acá había un 6, como es más grande que 5, redondeaba a 7,29, le sumaba 1, ¿sí? Bien. Listo el primero. ¿Cómo hacemos la gráfica? Y te piden básicamente graficar el vector 7, 2. Así que te parás en X, en 7, en Y2, y te queda 7 en X, Y2, unís esto y trazás el vector desde el origen. ¿Se entendió? A partir del resultado de A menos B, grafico el vector. 7 en X, en Y2, y trazamos el vector que va desde el origen hasta el puntito ese de ahí. Bueno, y ahora nos piden el resultado del producto A por B, pero este era el producto vectorial, como dije antes. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que hacer para el ítem B, primero poníamos al vector A, después al vector B, y hacíamos ese trucazo de multiplicar cruzado. Hacemos esto por esto, 4 por 4, que nos da 16, menos esto por esto, 6 por menos 3, que me da menos 18. Entonces, esto me queda 16 más 18, ya que menos me da más, y el resultado es 34. Bueno, pero 34 es el módulo. Como acá no me piden el módulo, sino el resultado, ¿qué hacíamos? Le agregábamos el versor K para indicar la dirección en Z, ¿sí? Por eso acá sí lo escriben de esta manera, pues me dicen el resultado del producto vectorial, no el módulo del producto vectorial, como en el ejercicio anterior. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Ejercicio de estática del cuerpo puntual. Vamos con esto. Dice, para colocar una pesada caja sobre un camión, que es esta la pesada caja, esta es sostenida del modo en que indica la figura. Tenemos 2 cuerdas tirando, una para allá y otra para allá. Por lo tanto, tenemos dos tensiones. Dice que la tensión en la cuerda horizontal tiene un valor de 500 newton, o sea, ya sabemos que la tensión esta, que llamemos la tensión 1, es de 500 newton, ¿estamos? Calcular el valor de la tensión en la cuerda que se encuentra unida a la grúa, o sea, nos piden primero esta tensión, no sabemos cuánto vale, vamos a llamarla tensión 2, y después nos piden la masa que posee la caja, que bueno, nosotros podríamos despejar ¿qué fuerza? Es esta, la que va para abajo, y bueno, la del peso de la caja. Entonces, sabiendo el peso, que el peso era masa por gravedad, podríamos despejar lo que nos pide, que es la masa. Entonces ahora, una vez que ya entendimos más o menos por dónde va la cosa, vamos a proceder a hacer todo lo que siempre se hace para este tipo de ejercicios. Paso 1, diagrama de cuerpo libre.
¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un diagrama de las fuerzas que actúan y si es necesario vamos a descomponer las fuerzas en nuestros ejes X e Y, ¿sí? Entonces tenemos este punto, que es el punto donde a partir de ahí vamos a tener al eje X y al eje Y. Y vamos a ver las fuerzas que actúan. Bien, entonces ya pusimos acá la tensión 1 que es horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Tensión 1, que sabemos el valor, 500 newton. Tenemos el peso, dijimos, de la caja para abajo, siempre el peso hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? El peso que es la masa, que no la conocemos, ¿no? No. Ah, encima la teníamos que despejar, así que no. Por la gravedad. Bien, y también tenemos la tensión 2, que va para allá. Vamos a dibujarla, a ver, con otro color, con violeta. La tensión 2, que tenemos que encontrarla. Y nos dan de dato que los angulitos, ¿no? Nos dan el ángulo que básicamente forma la tensión 2 con la horizontal, que es el ángulo que hay de acá a acá. ¿Cuánto vale el ángulo que forma la tensión 2 con la horizontal? Y bueno, si de acá a acá tenemos 90 y de acá a acá nos dice que tenemos 20, en total es 90 más 20, ¿no? O sea, el ángulo que hay de acá a acá es 90 más 20, es decir, 110 grados. Listo. Ahora, ¿cuál es la fuerza que hay que descomponer? Es decir, ¿cuál es la fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y? Y bueno, esta está sobre el eje X, la tensión 1. El peso está sobre el eje Y. Así que, bien. Pero el problema es esta de acá, que esta no está ni en X ni en Y. Por lo tanto, hay que descomponerla. Es decir, hay que llevarla, básicamente, al eje Y. Esta sería la tensión 2 en el eje Y. Y esta sería la tensión 2 en el eje X, ¿sí? ¿Con qué hacemos esto con Pitágoras? Pero te voy a como facilitar la vida y decir qué te va a quedar. La tensión 2 en X, o cualquier tensión o fuerza, es el valor, el módulo de la fuerza, que es lo que tenemos que despejar en el ítem A, por el coseno del ángulo. Y ese ángulo es el ángulo que forma con la horizontal, con esta. Y bueno, ¿cuánto es? 110. ¿Se ve? Bien, y la tensión en el eje Y es el valor de la tensión por el seno, en vez del coseno, el seno del ángulo que también forma con la horizontal, o sea, 110. Muy bien. Y si no, también chequealo con Pitágoras, pero es eso. Bien, entonces, ya tenemos. Ahora, ¿cuál sigue? ¿Cuál paso sigue? Segundo paso, armar las fórmulas de Newton. En estática sabemos que las sumatorias de fuerzas en el eje Y es 0 y la sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿0 por qué? Porque la aceleración es 0. Entonces, eso es lo que nos plantea una situación de estática, ¿no? Que digamos, está todo quieto, no acelera. Por lo tanto, siempre hay que plantear que la sumatoria de fuerzas, tanto para X como para Y, es igual a 0. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué fuerzas aparecen en X? Bueno, en X tenemos dos fuerzas. ¿Cuáles? La tensión 1 y la tensión 2 en X. ¿Se ve? Ahora vamos a considerar, según nuestro sistema de referencia, positivo para la derecha y X negativo para la izquierda. Entonces, si tengo que escribir la fórmula, ¿cómo me queda? Tensión 1 positiva, porque va para el sentido positivo de la X, tensión 1. Y negativa la tensión 2 en X, porque va para sentido contrario, ¿no? Si esta va para el sentido positivo de las X, esta va para el sentido contrario, el sentido negativo, así que la resto, ¿sí? O sea, tensión 2 en X, se lo restamos a la tensión 1, y eso es igual a 0. Y en Y, ¿qué fuerzas tenemos? Obviamente, también consideremos sistema de referencia Y positivo para arriba y negativo para abajo. Por lo tanto, en el eje Y, ¿cuántas fuerzas ves? Esta, la tensión 2 en Y para arriba, por lo tanto, va positiva, tensión 2 en Y. Pero esta, que es el peso, va para abajo, así que va restando. ¿Bien? Bueno, una vez que tenemos esto, empezamos a reemplazar. Bien, ¿la tensión 1 la tenemos? Sí, la tensión 1 es de 500 newton, así que reemplacemos por 500 newton. La tensión 2 en X, ¿cuánto vale? Y bueno, es la tensión por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. O sea, es tensión, que no la sabemos, por el coseno de 110. Y bueno, esto es igual a 0, así que de esa manera podemos despejar lo que nos pide el ítem A, que es la tensión. ¿Se ve?
Golazo, vamos a hacerlo. ¿Qué nos queda? A ver. Nos queda 500 newton. Este término que está restando lo podemos pasar todo sumando para el otro lado y nos queda que 500 newton es igual a la tensión por el coseno de 110, ¿sí? Bien, entonces este coseno de 110 lo pasamos dividiendo y nos queda 500 newton dividido coseno de 110. Yo lo hago de una en la calcu siempre, ¿sí? O sea, hago 500 dividido coseno de 110 y el resultado final es lo que redondeo a 3 cifras significativas, ¿sí? Me quedó 500 dividido coseno de 110, me quedó menos 1461,9022, ¿sí? Bien, ¿por qué me dio negativa la situación? Y es por el sistema de referencia elegido, pero en realidad se considera el módulo de resultados, y estos son newton. O sea que en módulo nos quedamos con el valor absoluto, y si redondeamos a 3 cifras significativas, ¿qué me quedaría? A ver, hay que usar notación científica, porque si el numerito tiene más de 3 cifras, o sea, en este caso antes de la coma tenemos 4, y bueno, hay que escribirlo en notación científica. Así que corto acá y me queda 1,4619022, o sea, resto de las cifras, por 10 a la. Y ahora, hasta la coma tenés 1, 2, 3 lugares, así que te queda por 10 a la 3, ¿sí? Insisto, consideramos el módulo porque el ejercicio me está pidiendo el valor de la tensión en módulo, ¿sí? El negativo es por el sistema de referencia elegido. Bueno, entonces, si me quedó esto por 10 a la 3, ahora que lo llevamos a notación científica porque el resultado tiene más de 3 cifras, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que redondear a 3 cifras significativas. Cuento 1, 2, 3, voy a tener que cortar acá, como el número que le sigue es más chiquitito que 5, entonces no pasa nada y borro todo el resto. El resultado final me quedó 1,46 por 10 a la 3, ¿sí? Que coincide con el resultado final. Bien, vamos con el B que nos pide la masa, ¿sí? Bueno, paren que achicamos esta cuestión. Para la masa, como viene, ya dijimos, de la fuerza peso, la masa, voy a tener que recurrir a esta ecuación, a la sumatoria de fuerzas en I, porque acá aparece el peso. Me queda la tensión 2 en I, que dijimos que era la tensión, ¿por qué? Por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Y ahora este peso que está restando lo paso sumando. Y lo cambio ¿por qué? Yo sé que el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Así que en vez de escribir peso le pongo masa por gravedad. Y la tensión ya la encontramos acá. El módulo de la tensión me dio 1,46 por 10 a la 3. Bien, esto es igual a masa, que es lo que quiero calcular, por la gravedad que tiene módulo 9,8, ¿no? Bien, paren que vamos a achicar las cosas un poquitito. Ahí está. Bueno, y ahora simplemente queda resolver. 1,46 por 10 a la 3 por seno de 110 me da un total de, lo voy a escribir acá, 1371,951226. Este 9,8 que está multiplicando va a pasar dividiendo, Tuki. No nos olvidemos las unidades, yo acá me comí, pero esto la tensión está en newton, ¿no? Bien, y ahora hago la división. Esto dividido 9,8, me dio un total de 139,995. Entonces me queda 139,9950. ¿Qué unidad? Y bueno, newton dividido metros sobre segundo cuadrado, ¿qué nos da? Acordate que newton era lo mismo que un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y lo divido por metro sobre segundo cuadrado, estas unidades se me van, se me anulan, esta con esta, y el resultado final de la masa me queda en kilogramos. Ahora, otra cuestión. ¿Qué pasa acá con el redondeo? Redondeo a 3 cifras significativas, ¿sí? El resultado, fíjate que tiene, digamos, 3 cifras antes de la coma, así que no hace falta usar notación científica. Notación científica lo usan cuando tienen más de 3 cifras.
Entonces contamos 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Tendría que cortar acá. Como el número que le sigue es más grande que 5, tengo que sumar 1. Pero como al 9 no le puedo sumar 1, ¿qué hago? Le sumo todo 1 y me queda 140, ¿no? Así que redondeado a 3 cifras significativas, me queda 140 kilogramos. ¿Sí? Y ahí nos quedó el resultado final y exacto. Muy bien. Bueno, vamos con este de estática del cuerpo extenso. Dice, aparte ya nos damos cuenta por el dibujito que se viene. Dice, durante una competencia olímpica en la disciplina anillas, un atleta debe mantenerse estático, o sea, estamos en la situación de estática, durante unos segundos en la posición que se muestra en la imagen. Si las cuerdas que sostienen las anillas forman un ángulo de 25 grados respecto a la vertical y la tensión de cada una es de 495 newtons, nos piden la masa del atleta. Entonces, representemos esto en un diagrama, ¿no? Yo tengo la barra, que vendrían a ser las manos del chabón, del atleta. Esa es la barra. Tenemos a las cuerdas, que van a formar un ángulo de 25 grados respecto a la vertical. O sea, tenemos una cuerda, la otra. ¿Y qué nos están dando de dato? Perdón, que el ángulo que forma con la vertical, que es esta la vertical, o sea, el eje Y, que el angulito que forman es de 25 grados, ¿ok? Bien. Y tenemos al chabón que queremos descubrir cuál es su masa, ¿sí? O sea, acá tenemos el peso, que el peso era masa por gravedad, y a nosotros nos piden la masa. Obviamente es un ejercicio de barras, de estática del cuerpo extenso, que podíamos plantear dos cosas. Si me dan las distancias, teníamos que ir a los momentos, que la sumatoria de momentos era 0. Pero acá como no me dan las distancias no me sirve. Entonces tenemos que plantear la otra condición de estática, que ya vimos antes, que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso, el único eje que nos va a importar, que es donde tenemos info, es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces tenemos que plantear que la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Corta. Bueno, entonces, fíjate que nosotros tenemos la tensión de 495 newton, pero vamos a tener que calcular para esto la tensión en I, o sea, la componente en I de la tensión. En ambos casos, ¿sí? Acá también, la tensión en I. ¿Sí? Que va a valer lo mismo, pero ¿por qué? Porque fíjate que la tensión en ambos dice que es 495 newtons y el ángulo también. Entonces, si el ángulo y la tensión es lo mismo para los dos. Ahora, ¿qué teníamos que ver? Ya sabemos que tenemos 3 fuerzas. La tensión en I, otra tensión en I igual y la otra es el peso. Entonces, para arriba vamos a considerar positivo y para abajo negativo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la tensión en I más la tensión en I, porque van para arriba, menos el peso, es igual a 0. ¿Sí? Entonces planteamos tensión en I más tensión en I menos peso es igual a 0. Bien, y el peso cambiémoslo por masa por gravedad, porque ya sabemos que tenemos que calcular la masa. ¿Sí hasta ahí? ¿Qué nos falta ahora? Descomponer la tensión en I. ¿Cómo hacemos? Si no lográs visualizar cómo va a ser así de entrada, y bueno, armate el triángulo rectángulo y aplica SOHCAHTOA, trigonometría. Lo vamos a repasar, a ver. Yo tengo, vamos a hacerlo acá, suponete, ¿no? Yo tengo un triángulo rectángulo, que es el que se genera por la tensión en I, que es la vertical, ¿sí? Tensión en I, que no sabemos cuánto vale, es lo que queremos calcular para luego reemplazar. Tenemos esto, que sería como la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, que son 495 newton. Y bueno, y después cerramos el triángulo rectángulo, que esta sería la tensión en X, pero no nos sirve la tensión en X porque en el ejercicio queremos la tensión en Y. ¿Sí? Y el angulito que es de 25 grados. Bueno, aplicamos trigonometría. Fíjate, ¿qué datos tengo? ¿Y cuáles me interesan, digamos? Tengo el ángulo. Tengo la hipotenusa, que es de 495, y me interesa este cateto, que es el cateto de qué tipo, adyacente, ¿no? Este es el opuesto, que es el opuesto al ángulo, y este es el adyacente. Entonces, ¿qué fórmula de trigonometría vincula el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente? Coseno, ¿no? Coseno del ángulo, coseno de 25, es igual al adyacente, que es la tensión en I,
dividido la hipotenusa, que son 495 newton, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo haces para despejar la tensión en I? Esto que está dividiendo pasa multiplicando y listo. Y si querés anotarte, viste que en el anterior ejercicio, como me daban el ángulo con X, usamos estas. Bueno, cuando te den el ángulo pero con Y, como acá, viste que nos daban el ángulo con Y en vez del ángulo con X, usás al revés. O sea, la tensión en Y es la tensión por el coseno del ángulo, que forma con la vertical. Y la tensión en X es la tensión por el seno del ángulo, lo mismo, el ángulo que forma con la vertical. ¿Sí? Si te lo querés anotar. Y si no, bueno, hacete todo el pasito de trigonometría para entenderlo a fondo. Bien, vamos. Entonces, la tensión en I, ¿cuánto vale? 4,95 por coseno de 25. Bien. Esto me dio un total de 4,8,62235. Newton, ¿no? Por supuesto. Todo esto son tensiones, son fuerzas. Aparte acá está la unidad Newton. Bueno, y si haces lo mismo acá te va a quedar el mismo triángulo rectángulo, literal. Solamente que, bueno, nada. Solamente está como, en vez de para allá, está para acá. Pero es el mismo. Y si despejás la tensión en I, te va a dar lo mismo. La tensión por el coseno del ángulo. O pensalo con este truco. Como me dan el ángulo con la vertical, utilizo la formulita que dejé. La tensión por el coseno del ángulo, coseno de 25, el ángulo con la vertical, es la formulita. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora que ya tenemos la tensión en I, reemplazamos acá y despejamos la masa. Me queda tensión en I, que es igual a esto, más de vuelta la tensión en I. Podría haber puesto 2 por, ¿no? La tensión en I es lo mismo. Pues aparece 2 veces. Menos la masa, que es lo que quiero despejar por la gravedad. Por la gravedad, la constante, igual a 0. Y listo. Y ahí despejás lo que sería la masa. Este término que estaba restando igual lo podíamos pasar sumando para el otro lado. Así nos facilitábamos la vida y nos quedaba esto de acá, ¿no? Esto lo pasa sumando y listo. Bueno, y ahora vamos las cuentas. Me queda 448,62235 por 2 o más lo mismo. Dividido 9,8. Esto me dio así, miren. Esta suma me dio 897,2447. Lo dividimos por 9,8. Esto está en newton, esto está en kilogramos. Perdón, esto está en masa sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado, perdón, ya quemada ella. Listo, entonces tenemos newton arriba, metro sobre segundo cuadrado abajo. Ya vimos que si divido los dos, como newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto se me iba con esto y me quedaba la masa en kilogramos. Bien, ¿y cuánto es esta división? Ya te digo, me dio 91,55558. ¿Cómo redondeamos esto? A 3 cifras significativas me queda 1, 2, 3 y corto. Como tengo un 5, siempre redondeo para arriba. Entonces la masa me quedó 91, a este le voy a tener que sumar 1 por el redondeo y me quedó 91,6 kilogramos. ¿Sí? Que es el resultado correcto. Bueno, muy bien.